Elisa Consolini, la profe Meli, así soy conocida en la Facu. Estoy en la cátedra del ciclo ya hace mucho tiempo y también estoy en enfermería materno-infantil en el segundo año. Les doy las prácticas en la maternidad nacional y a veces en la maternidad provincial, perdón, y a veces en el hospital materno neonatal. Sigue entrando gente. Bueno, traten de entrar con el correo de la universidad, ¿saben? Bueno. ¿Qué más? Bueno, nada, soy especialista en docencia universitaria y bueno, me gusta esta materia que doy, que es ambientación universitaria. No sé si han podido ver la solapa de la presentación, de qué se trata esta materia, qué creen o qué han ojeado. No han ojeado nada. Sobre teoría del aprendizaje, profe. El Bueno. conductismo, de cognitivismo y todo eso. Las teorías del aprendizaje. Muy bien. Más allá de eso, esa es una de las unidades que tenemos disponibles en esta materia. Pero se trata de mucho más contenido valioso para ustedes y un poco les introduce a la vida universitaria. Anteriormente, en el otro eje, vieron un poco la parte técnica, científica y de origen de nuestra disciplina. En esta materia, asignatura, es un poco más general y tiene más que ver con ustedes, con la historia y con el capital histórico que tiene las condiciones, que reúne las condiciones, todos los que formamos parte de la comunidad universitaria. Eso que es la impronta nuestra, ¿no? La historia, ¿por qué estudian en la Universidad Nacional y no en otra institución, ¿no? Porque más allá de la elección, de que digamos, bueno, porque me queda cerca, porque es gratuita, porque reúne ciertos requisitos que coinciden con cada uno, también hay una historia y un posicionamiento de por qué yo elijo esta institución y no otra. Eso también, de eso vamos a hablar muchísimo acá. Desde dónde miro yo tanto la salud como la sociedad en sí, ¿no? Fíjense cómo vamos a ligar todo dentro de esta materia que es bastante interesante, más allá del contenido que tiene educativo, un poco más también para reflexionar en nuestras propias realidades, si se quiere, ¿sí? A ver si sigue entrando gente. Ahí continuamos, paren que hay gente que está entrando todavía. Bueno. Bien. Bueno, como les decía un poco, que nadie lo hace, vamos a leer la solapa que tiene nuestra materia. El ingreso a la universidad, si le quieren ir siguiéndome, está en la entrada del aula virtual, en la parte de ambientación que se les acabo de habilitar. El ingreso a la universidad marca el comienzo de una etapa caracterizada por un elevado grado de madurez y por una participación cada vez mayor en la toma de decisiones. En todas las fases de una trayectoria académica, los y las estudiantes deben asumir el protagonismo activo de su aprendizaje. En la etapa universitaria, tal posicionamiento resulta insoslayable y se hace extensivo a todos los ámbitos de participación estudiantil,
participación estudiantil principalmente e inicialmente. Luego esta participación va a ser profesional, pero ya con una práctica adquirida dentro de la vida académica, ¿sí? Asumir una actitud responsable como estudiante universitario implica tomar conciencia, por un lado, del contexto económico, social y político en el cual se inscribe la vida académica. La universidad es un mundo diverso donde confluyen miles de ideas, miles de pensamientos y muchas corrientes ideológicas. Y convivimos todas juntas, chicos y chicas. Convivimos todas juntas, en algunos tenemos algunos puntos de encuentro y en otros no. A ver, participación estudiantil y académica. Van a que siga entrando gente. Bueno, ahí está. Seguimos. Asumir una actitud responsable como estudiante universitario implica tomar conciencia, por un lado, como les dije, en los contextos. Por otro lado, de las capacidades y habilidades que pueden ser puestas en juego para construir y transformar ese contexto. Bien, ustedes van a transformar los espacios en los que los enfermeros y enfermeras estemos. A veces para bien, que es lo esperable, y otras veces hay que ver de qué manera. Así, el protagonismo deja de ser utopía y se convierte en praxis. ¿Sí? Praxis es la práctica, lo que hago. El camino que se inicia hoy con el ciclo introductorio de los estudios universitarios, que ya empezaron hace 2 semanas, no concluye al recibir el diploma profesional o técnico. Estudiar en una universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad no constituye solamente un privilegio. Entraña al mismo tiempo un compromiso con la sociedad que lo hace posible, ¿sí? Cada uno y cada una de nosotras puede y debe elegir la manera de retribuir a la comunidad esta inestimable posibilidad de formación. Ahí seguimos para que hay más gente queriendo entrar. Ahí está. Bien. El camino, bien, esta asignatura fue concebida como un espacio de transición que articula el nivel medio con la universidad, en el caso de que no vengan de otra carrera. Los estudios universitarios requieren herramientas conceptuales y metodológicas específicas. Por tal razón, la propuesta de esta asignatura es proporcionar a ingresantes métodos y técnicas de aprendizaje que faciliten el estudio, la apropiación del conocimiento y que favorezcan la inclusión en la universidad. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Brindar herramientas que faciliten la adaptación a la vida universitaria. Implementar el uso de técnicas y estrategias para lograr un aprendizaje significativo. Y conocer aspectos relevantes del desarrollo histórico, político y organizacional de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Médicas y la Escuela de Enfermería. Bien, esto aprovechamos este momentito para leerlo porque nadie lo lee. Y después nadie sabe cuál es el hilo conductor que nos lleva a los temas que acá vamos a desarrollar, ¿sí? Bien.
Escuché que por ahí había un mensaje. A ver. Ah, bueno, me saludan. Hola, ya los había saludado. Bien. Bueno. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Yo les voy a agradecer un montón que se manejen con los emojis. Sí, pues, sí vamos a hablar, obviamente, vamos a hacer el intercambio por mensaje, pero así es como mucho más práctico. Bien. Obviamente pueden hablar, chicos. No todos juntos. Bien, entonces, ¿con qué vamos a empezar primero? Un poco conociendo de qué se trata el aprendizaje. Algo tan, pero tan banal como la palabra misma, que si la empezamos a indagar, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de cosas que no hemos incorporado con respecto a ese concepto que es tan amplio. Imagínense que acá y en cualquier lado, en cualquier institución, en cualquier grupo de trabajo, en cualquier grupo de investigación, hay que elegir una forma de hacer las cosas, ¿sí? Porque hay tantas formas de hacer las cosas, muy abstracto, esta clase va a ser un poco así, muy abstracta también, pero que al mismo tiempo nos va a hacer pensar. Hay tantas formas de hacer las cosas que imagínense que hay que elegir una. Lo mismo pasa con la formación. Hay tantas formas de formarse, por eso le digo, ¿no? Es al vicio que uno elige la Universidad Nacional o la Cruz Roja o otros institutos, porque cada uno tiene su forma de formación, valga la redundancia. Y ahora les vamos a presentar la nuestra, o por lo menos las que en general manejan todas las cátedras de la formación. Bien. Antes vamos a hacer una actividad que el que pueda hacerla hace y el que no la hace después, que le voy a poner a compartir ahora, voy a dejar de compartir esto, voy a compartir otra cosita. Acá está. Bueno, no sé si se ve ahí. Bien. Bueno, vamos a, quien pueda, que esté en la compu, o si tienen alguna manera desde el celular o la aplicación, vamos a hacer esta actividad cortita que es aprender. Por favor, focalicen el QR y les va a salir que ingresen una palabra que represente el significado de aprender. La pensamos un ratito, no es competencia, no hay un tiempito, sí, 5 minutitos, y pensamos cada uno, cada una, qué es aprender para cada uno de ustedes, ¿sí? A las 23 ya más o menos vamos a empezar a leer el esquema que vamos a armar con respecto a esto. Ahí lo paso. Ahí les paso el enlace.
Ahí está por el mensajero, está el enlace. La palabra que tienen que ingresar es qué significa aprender para ustedes. Bueno, ya 2 minutitos más y ya vamos viendo. Bueno, me parece que lo frené. Listo. Bueno, ¿lo ven ahí? ¿Lo están viendo? ¿Qué dice? A mí me carga muy lento, pero bueno. Listo. Buenísimo. Buenísimo porque hubo mucha participación, faltaron unos poquitos, pero bueno. Fíjense cuál ha sido la palabra más popular, que es adquirir conocimiento, es lo que para la mayoría ha sido, significa aprender, ¿no? Es adquirir conocimiento. Fíjense que si nosotros hacemos este ejercicio ahora y puede que lo hagamos mañana nuevamente, las respuestas pueden variar. Adquirir conocimiento es un proceso bastante complejo, que es lo que se trata un poco esta clase, ¿no? ¿Cómo es adquirir el conocimiento? Bueno, listo, ok, pero ¿cómo adquiero esos conocimientos? ¿Cómo adquiero conocimientos en la universidad para que me queden fijados y el día de mañana, cuando tenga que hacer una atención de enfermería o colaborar o participar o cualquier actividad que me competa, yo pueda traer esos conocimientos aprendidos a mi mente en ese momento? Imagínense la cantidad, 5 años dura el carrera.
la cantidad de conocimientos que voy a tener que poder movilizar en centésimas de segundos. Y eso va a estar aprendido, supuestamente. Bien. Adquirir conocimiento es escrito diferente, pero suma dentro de la primera palabra que es la más popular. Bueno, adquirir, conocer, nuevos conocimientos, queda como ahí medio colgado, nuevos conocimientos. Aprender, nuevos conocimientos, pero ¿qué es aprender? Eso también vamos a ver, ¿no? Y ya lo tenemos que empezar viendo. Un poco interpretar el significado de la palabra que voy a trabajar. Si digo que es aprender, no puedo decir nuevos conocimientos, porque es la continuación de la frase. Yo estoy preguntando conceptualmente para ustedes qué significa aprender. ¿Bien? Comprender, conocimiento, otra, conocimientos, crecimiento, bien, obtener conocimientos, adquirir nuevos conocimientos, está bien que les pedí una sola palabra, para que vean que no les hago trampa, está bien. Similar, formarse, habilidades, incorporar conocimientos, memorizar, nutrirse, acá no sé qué será eso, no sé, sable dice. Adquirir destrezas, adquirir habilidades, adquirir nuevos conocimientos, adquirir una destreza, aprendizaje receptivo, anduvimos leyendo por ahí, conocimientos similares, construir conocimiento, colaboración, comprender y razonar, conocimientos, actitudes, construir conocimientos, cultivarse, culturizarse, desarrollar habilidades, descubrir, ejercitarse, estudio de habilidades, es crecer un poco más. Mire, yo de acá, yo ya voy viendo, según como voy leyendo, no sé quién, porque son anónimas las respuestas, ¿vieron? Pero más o menos, según lo que van respondiendo, un poco voy intuyendo desde dónde nos vamos posicionando, cada uno y cada una, ¿no? Que eso es muy libre de uno y casi le diría que innato y tiene que ver con la crianza y el desarrollo de la persona. Pensamiento crítico, practicar, proceso. ¿Qué significa aprender? Bueno, ahí colgamos una. Razonar experiencias. Rocío, me parece que te pone el nombre. Bueno, salud, salvar, sentirse con otros. Bien. Sofía, bueno. Superarse, tener conocimiento, transformación, un cambio, valor, visualizar. Listo. Este mismo ejercicio tengo ganas de que lo hagamos mañana. Al final de la clase no, porque terminamos medio agotados, me escuchan a mí 2 horas y me escucho yo y me canso, imagínense. Así que, esperen que está entrando gente, ahí está. Lo vamos a hacer mañana nuevamente y van a ver que las respuestas van a ser muy distintas. Quiero ver si lo puedo bajar esto para después compararlo. Bueno, lo voy a guardar. Bien. Ahí está. Y ahora vamos con lo nuestro. Bien. Admitir. Bueno, empezamos a mover la neurona. Así empezamos. Va a haber días muy lindos y otros no tanto, pero bueno, es parte del conocimiento, ¿no? Bien. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar. Como les decía recién, hay distintas maneras de aprender y hay que elegir algunas formas para hacerlo. Desde la asignatura, la propuesta que tenemos es conocer diferentes autores, hay muchísimos, pero acá muy poquitos y poquitas teorías también, en las cuales son las más populares y con las que más acordamos dentro de todo lo que es el lineamiento académico. ¿Bien? Bueno.
Cualquier cosa me hablan porque me voy a la presentación. ¿Sí? Bien. Bueno, como un poco el resumen que les hice recién, este es el propósito de la clase, que comprendan estas teorías, como arrancamos, las que vamos a ir viendo, tienen que ver con el conductismo, las teorías cognitivas, que tienen varias adentro, y las pedagogías, en este caso de Freire y de Davini, ¿sí? Para que las puedan vincular también y identificar también estrategias para el aprendizaje. Nosotros tomamos el significativo de Ausubel. También reúne las mismas, es cognitiva esa, y reúne las mismas características que las otras, pero esta es la que más nos respaldamos en cuestión de la enseñanza, ¿no? Con el aprendizaje significativo de Ausubel, que es una cognitiva y que responde a ciertas características que vamos a desarrollar en la presentación. Bien. Bueno, ¿qué van a poder hacer ustedes después de adquirir con mucha suerte este conocimiento? Que no lo van a hacer de una sola vez en esta clase, sino que van a tener que ir al manual seguramente. Ay, al manual, qué antiguo. Van a tener que ir al material de trabajo a explicar con sus palabras qué sostiene el cognitivismo y cuál es el rol del estudiante, ¿sí? Diferenciar asimilación, acomodación y adaptación con ejemplos. Yo, que ustedes voy tomando nota para que cuando se vaya desarrollando la clase, a dónde tengo que prestar más atención. Porque no tengo atención las 2 horas. Tengo atención un rato, voy, vuelvo y después repaso, en todo caso. Describir la teoría sociocultural, que dentro de esta teoría está el lenguaje, la zona proximal, el andamiaje, que ya lo vamos a desarrollar en la clase. Justificar por qué hablamos de constructivismo y sus principios. Definir pensamiento crítico aplicado a la enfermería. Diferenciar razonamiento deductivo e inductivo. Esta parte de la clase es muy divertida, no se lo pierdan. Y seleccionar estrategias de aprendizaje para estudiar un texto académico. Hermoso. ¿Para qué me sirve todo esto, profe? Si yo quiero ir a inyectar, a vacunar, quiero ir a salir a hacer campañas y demás, justamente para desencartonar el cerebro que hoy piensa de una forma, y no es que yo quiera modelar ni nada, pero hay aspectos que si uno no lo practica, es todo un músculo. Si uno no practica y ejercita otras formas, es muy difícil que yo el día de mañana me dé cuenta que una persona está sufriendo una ACV porque empieza a hablar al revés, ¿sí? Y puede decir, ay, ¿por qué te estás haciendo gracioso? Y no, algo está ocurriendo, ¿se entiende? Entonces, estas formas de ver cómo procesa el cerebro a través de estas teorías, que son supuestos y abstractos, pero han sido bien comprobadas y contrastadas científicamente, es la forma de que yo voy a tener una forma alternativa de pensar a la que tengo hoy en pos de mi disciplina, ¿no? No pensar cualquier cosa, sino en pos de lo que nos compete, ¿bien? Ahí voy al chat. Que me dice acá la compañera, profe, después sube esto al aula, y lo estoy viendo del aula. Está abierto en el aula. Me manejo con el aula nomás. Bien. Igual saben que todo este material está dentro del que tienen, ¿sí? ¿Qué es eso del aula? Perdonen, en primera clase. El aula virtual es la herramienta con la que ustedes se van a manejar desde primer año a quinto año. O sea, todo lo que pase dentro de la vida académica de cada una de las asignaturas va a estar plasmada en el aula. El aula, como bien dice, es donde nos reúne, pero en este caso podemos tener el registro del material y los elementos disponibles, a diferencia
del aula física, que el aula física es un momento que pasan las cosas y después si voy en otro horario no voy a encontrar las profes, los compañeros, el material, el documento, a diferencia del aula virtual, que ahí tenemos todo recopilado y puedo volver cuando lo necesite, ¿sí? Puedo volver cuando necesite material o alguna clase, va a estar en el aula. Por eso es necesario que ya ya deben estar entrando al aula. En todo caso, vamos al final de la clase, para la gente que todavía no sabe cómo entrar al aula, se queda conmigo, los demás se pueden ir, se quedan conmigo y hacemos el ejercicio de ingresar al aula, ¿sí? Ahora, presten atención acá. Bueno, vamos bien hasta ahí, ¿no? Sí, yo no fue en media hora, así. 2 patadas. Ya, bueno, me encantan los emojis. Vamos, no me distraigan. Bueno. Bueno, este ejercicio que ya lo hicimos, igual queda en el aula. De última, voy a ver si lo puedo habilitar para que lo sigan haciendo, pero como les dije, mañana vamos a hacer una nueva edición para comparar con el de hoy. ¿Sí? Bien. Y acá un poco, fíjense que coincide lo que hicimos en la actividad, que como frase popular o palabra popular, que era una palabra, pero bueno, es adquirir, ¿vieron? Adquirir coincide plenamente con la propuesta de la asignatura en relación al material bibliográfico, es adquirir, analizar, dice, aprender no es copiar, eso lo ponemos como mantra, aprender no es copiar. Muchos constructivistas me dirían, profe, escuche lo que está diciendo, porque mientras el estudiante copia, también algo aprende. Digamos que es la forma clandestina de aprender, entre comillas. No es la idea, académicamente hablando, que no haya que pasar por esa experiencia para aprender. Es verdad que copiando sí se aprende, ¿bien? No es la idea, porque quedamos más abiertos a iatrogenias y a errores. Iatrogenia son las dificultades y errores en enfermería que causan cierto daño a las personas que cuidamos, ¿bien? Entonces, aprender en la marcha sin haber aprendido antes, como con otros procedimientos, no es la idea, ¿bien? Entonces, adquirir conocimiento, analizar, comprender e interpretar la información. Sí. Ujú. ¿Quién me habla? ¿No hay nadie? Bueno. Si alguien me quiso hablar, no se escucha. Bueno. Como les dije recién, interpretar la información. Yo les dije recién qué es aprender, qué significa aprender para ustedes. ¿Bien? Entonces, seguramente tiene que ser un verbo activo y no un adjetivo o un sustantivo. A eso me refiero. Interpretar la información que tenemos y no dar por supuesto cosas. ¿Qué es lo que hace? Que eso es lo que vamos a entrenar acá. No dar por supuesto cosas, sino objetivamente, si una palabra significa algo o un concepto significa algo, asignarle la realidad de esa palabra y concepto, ¿se entiende? Bueno, si no entiende, ya no entiende. Pero a lo que yo me refiero es que no dar por supuesto cosas, ¿sí? Si yo pregunto qué es aprender, y tiene que coincidir con algo que signifique para mí, ¿bien? Bueno, esto implica cambio, requiere esfuerzo, como un simple ejercicio recién capaz nos costó un poquito, y transforma conductas previas, que es lo que vengo explicando. O sea, si yo tengo una forma de pensar muy rígida en el sentido de que 2 más 2 es 4, y que sí, en las matemáticas sí, pero si yo tengo que ir a una población donde 2 personas adultas, voy a poner un ejemplo cualquiera, 2 personas adultas en una familia no tienen un trabajo estable, ya vienen de una pobreza estructural y el pobre es pobre porque quiere, y ahí me la pongo a pensar porque la matemática no me va a dar que 2 más 2 es 4, ¿sí? Entonces, desde ahí venimos a posicionarnos con las teorías del aprendizaje para ver que hay otras realidades.
Por eso dice transforma conductas previas. ¿Bien? Bueno, ¿qué es una teoría? A ver, ¿qué es una teoría? Así alguno que no, antes que vamos al concepto formal. Uno, si yo les pregunto qué es una teoría, ¿qué me pueden llegar a decir? Hablando lunfardo, ¿no? No formal. Son explicaciones que intentan entender y predecir cómo aprendemos, ¿puede ser? Bueno, sí. A ver qué dice acá las compañeras. Conjunto de leyes que entienden fenómenos o realidades, ideas, ¿bien? Dentro del vocabulario. A ver que me muten. Dentro del vocabulario ordinario no como algo feo, sino del común que manejamos todos, son ideas, son leyes, una orientación para hacer las cosas, y ya si me quiero sofisticar un poquito más, digo conjunto de leyes que entienden fenómenos o realidades. Claro, imagínate que yo estoy en un almuerzo el domingo y clavo esa referencia. Sí, bueno, empezaste la universidad, querida. Bien, que se note, que se note. Conjunto de reglas e ideas que ayudan a entender cómo se relacionan distintos hechos o fenómenos. Listo, hermoso. Bien, tomando mate ahí con las chicas. Bien. Sí, eso es una teoría. Pero si hablamos en vocabulario ordinario o con los conocimientos previos, son ideas que tenemos de algo o por qué sucede algo. Si sabemos que está medio nubladito y está tronando y hay como cierto ambiente de humedad, lo más probable es que llueva. Pero todo esto, yo no dije, es una idea que intenta explicar y predice, no. Yo eso lo sé porque ha ocurrido tantas veces que yo lo he podido percibir que ya lo tomo como una teoría, ¿sí? De que si reúne ciertas características el clima, va a llover. ¿Mm? Bueno, lo mismo pasa con las teorías del aprendizaje. Muchas veces, en este caso, bajo un contexto de investigación, un contexto científico, se ha podido deducir que si se reúnen hechos si se reúnen los mismos hechos o hechos parecidos en una situación similar, puede ocurrir tal resultado. ¿Sí? Entonces, eso. Un poco esto me lo dice también el conductismo. Ya vamos a ir. El conductismo es la teoría más rígida y ordenada y positivista que vamos a tratar. La enfermería empezó con esa teoría de respaldo dentro de la praxis, de la forma de hacer las cosas, con el conductismo. Pero luego, como somos una disciplina y una ciencia social que debe considerar a la persona en todas sus dimensiones, diría Watson, no Watson conductista, sino Watson de la teoría de la humanización, tuvimos que un poco ir abandonando la rigidez del conductismo y pasarnos a las teorías constructivistas y cognitivas que ven a la persona y al ser humano desde otros aspectos que no sea solamente la enfermedad, el cuerpo enfermo o el cuerpo sano, y listo, si no nos empezamos a interesar por otras cuestiones. Un poco así, en un discurso tranqui, les voy explicando hacia dónde vamos. Hasta acá vamos entendiendo, si no van entendiendo me dicen. Bueno. Sí, profe. El conductismo es bastante duro, por lo que estuvimos leyendo, qué sé yo, es bastante duro. Sí, como fue criado la gente a la antigua, se diría, ¿no? Un poco. Me hizo acordar a mi mamá con las tablas. No quiero ni preguntar, porque el conductismo esconde muchas situaciones medias ásperas. Sí.
Bueno, vamos de a poquito. Tenemos que una teoría es un conjunto de leyes y preceptos, como recién decía aquí la compañera por el chat, que también puede entenderse como una hipótesis explicativa aplicable a una ciencia. Esto viene del método científico. No sé si en la introducción lo vieron. ¿Sí vieron el método? Bien, entonces vieron que uno de los elementos que tiene el método científico es la teoría, que en ese caso funciona como una hipótesis. Es la hipótesis que tengo y que esa hay que contrastarla, refutarla hasta que es válida. ¿Bien? Bueno. Y permite explicar, interpretar y predecir fenómenos, pero dependiendo de la teoría, no todos van a explicar, interpretar y predecir los fenómenos de la misma manera. Sí va a existir el fenómeno. Hay que ver, dependiendo de la teoría, desde dónde lo explica. Bueno, dice que se diferencian como les estaba explicando, cómo establecen los vínculos entre los elementos, qué aspecto del proceso priorizan y cómo conciben al estudiante y el docente. En este caso, porque estamos viendo del aprendizaje. Si estuviéramos viendo de otra cuestión, no sé, del universo, sería cómo conciben los planetas y las estrellas. ¿Se entiende? Bien, en este caso, cómo se concibe el estudiante y el docente. Ve a decir, profe, y a mí me da lo mismo. Y es que no, porque justamente desde la formación de enfermería no nos tiene que dar lo mismo. Si voy y llevo un plan de hidratación, el tal llamado suero, lo coloco, lo cambio, o en lo peor de los casos hago la venoclisis, que es cuando hago el injerto del catéter en el brazo o donde sea, y ni siquiera pregunto el nombre, ni siquiera me presento, ni siquiera digo, hola, ¿qué tal? Buen día. Entonces, más allá de que no falta educación, sí está contemplado dentro de alguno de los paradigmas de estas teorías. Esa forma, a diferencia de, yo llevo mi plan de hidratación a la habitación del paciente, de la persona, y le explico, mire, ¿qué tal? Buen día, soy la licenciada Melissa, en el día de hoy lo voy a acompañar durante la tarde, durante la noche, durante la mañana, y en esta oportunidad voy a realizar este plan de hidratación en el cual sí o sí voy a tener que inyectarle este catéter, le va a doler un segundo, pero después ya lo acondicionamos y listo, y me retiro. Es muy distinto y eso también está considerado dentro de los paradigmas de estas teorías. Por eso es que las vemos. ¿Sí? Bueno, y las que vamos a ver, que acá se las presento, son el conductismo, el cognitivismo, la pedagogía crítica y la pedagogía de la problematización. ¿Sí? Las formales, como teorías del aprendizaje, son el conductismo y las cognitivas. Las demás sí están compuestas por ellas, se desprenden, pero es una forma de hacer las cosas. Y esta es una forma teórica de explicar por qué hago las cosas. ¿Bien? Ya lo tienen en la presentación, estos tópicos. Bien. Bueno, acá vamos con el conductismo. Bien. Vayan leyendo ahí las diapos. Bien. Como les decía, el conductismo es la forma más simple de explicar las cosas, porque así Waxel como Skinner, como Pavlov, que son tres autores conductistas que varían muy distinto, no vamos a indagar porque nuestra carrera, capaz que lo vean más en psicología, ¿no? O en otra asignatura evolutiva, pero acá vamos a ver un pantallazo. Es una de las teorías más simples de entender, pero que mal aplicada causa mayor impacto y daño dentro de nuestra disciplina, como recién les adelanté, ¿no? El conductismo como referencia, como tópico, es estímulo-respuesta.
¿Qué quiere decir esto? Que considera en relación a la, considera como mayor idea, como idea suprema a la conducta. ¿Y en relación a qué de la conducta? En consideración del ser humano es que la persona recibe un estímulo y a través de ese estímulo se genera una respuesta. A ver, denme un ejemplo. Simple. Son siempre. Profe, puede ser cuando, qué sé yo, por ejemplo, retas a un niño que no haga cierta actividad o algo. Claro, pero me falta la otra parte y la respuesta. Igual que en el chat. Ah, Profe, bueno, puede ser cuando un niño no se quiere lavar los dientes y yo le digo, si te lavas los dientes, tenés un chupetín. Y el chico va y se lava los dientes. Estímulo-respuesta. Bueno, sí, aceptable, más esquiniano, de Skinner, más de Skinner, Profe, de Pablo, sí. Un niño puede acostumbrado ser el a ejemplo que vimos, en el manual, que es de el perro cuando le pones un poco de comida, saliva. el Esa de sería la Pablo, respuesta. sí, Y la comida el estímulo. exacto. Igual, ojo con ese ejemplo, porque es un estímulo condicionado. ¿Por qué se le dice condicionado? Acá en el último momento que vamos a ver. A ver, hay gente ahí. Bueno, ¿sí la escuchó? Era porque hacía sonar la campana, el estímulo. Bueno, eso quiero explicar. El estímulo condicionado, que no lo tengo en la presentación, pero lo tienen en el libro, ¿sí? El estímulo condicionado surge a partir de varias secuencias, de secuencias bastante periódicas, en relación a que ese estímulo fue construido. No es que un perro porque sí, escucha una campana o el plato y nomás salió y sabe que viene la comida. Ha habido un acostumbramiento previo, ¿se entiende? Por diferentes etapas. Primero se fue relacionando la campana con que lo llamo y le doy la comida. Entonces no salivó la primera vez. El perro vio que yo tocaba una campana y que le entregaba comida. Tocaba una campana y que le entregaba comida. Un día toco la campana y soy tan guacha que no fui a comprar el balanceado, no le hice la comida natural y toco la campana para ver qué hace el perro y el perro empieza a salivar y a esperar la comida. ¿Sí? Porque fue construido ese estímulo. A lo que en este momento habla Watson, nos adelantamos un poquito, pero no importa porque nos sirve lo mismo. A lo que Watson nos dice es que recibo un estímulo y yo sí o sí voy a dar una respuesta, construida o no construida. Puedo haber tenido una historia de vida en el cual construí ese estímulo o algo que ha sido espontáneo del momento, que es el incondicionado, ¿sí? ¿Qué sé yo? Un estímulo, siento un ruido y me asomo, ¿sí? Siento un ruido inusual afuera de mi casa y me asomo a ver qué ocurre. Recibo una agresión y devuelvo, no es la idea, pero a veces intuitivamente uno resuelve alejando a la persona que le está proporcionando la agresión. Es el estímulo. Es muy simple lo que queremos explicar. Es que el conductismo no considera procesos internos, sino evalúa hasta el tiempo en que se lleva a cabo esa respuesta después de haber recibido ese estímulo. Dice, profe, pero esto no tiene gracia. Pero en el momento que se investigó, esto no se sabía, que uno reaccionaba a los estímulos, ¿sí? Pensábamos que era todo natural, que no pasaba nada. Después la cosa se empieza a complejizar cuando aparecen las teorías cognitivas que no solamente devuelvo una respuesta ante un estímulo, sino que por dentro mío pasan muchas cosas en milésimas de segundos o no, ¿sí? Esa es la novedad.
Y nadie se va a detener en los días que vivimos, más que en este curso, a pensar en eso, ¿o no? Entonces, vamos a pensar en eso ahora. Wow. Porque yo me imagino lo que están pensando, yo me imagino. Pero esto es así, en la carrera de enfermería, en la de arquitectura, en la de lenguas, en la de agronomía, en todas. Así que se la banca. Bueno, vamos. Dice, ruptura con la introspección, como les decía recién, todo lo que no es observable a la conducta, la teoría conductista no la considera. Bueno, y acá Watson nos dice que él estudia la conducta y no la conciencia, porque la conciencia y todos los procesos internos que ocurren en el ser humano lo van a estudiar las cognitivas. ¿Bien? Y otras características que tiene el conductismo es que es cuántico, o quiere decir que se tiene que poder medir, se tiene que poder predecir, pero exactamente que los fenómenos sucedan de manera, si bien puede ser gradual o no, pero de manera significativa y repitiéndose en varias oportunidades, ¿sí? Es otra de las características que tiene el conductismo y que es rígido, que si no reúne esas características o termina siendo otro fenómeno o no es un fenómeno, ¿bien? Acá, en este caso, dice, si no hay un cambio observable en la conducta, no hay aprendizaje. Y a veces yo puedo no cambiar mi conducta y estar aprendiendo cosas, ¿sí? Acá no somos conductistas, le voy avisando, solamente para los procedimientos. Para los procedimientos, sobre todo los invasivos, sí llevamos un orden, porque como es ordenado y positivo viene del positivismo, de otra teoría que es lineal, la cual considera que los fenómenos, que para que los fenómenos sucedan deben darse de forma ordenada ciertas características. En resumidas cuentas, si estuvieran las profes de que se refieren a las asignaturas de ciencia, me matan, porque es muy precario el concepto, pero para este momento de ustedes, eso se va a ir un poco, se va a ir acomodando y se va a ir sofisticando a medida que van avanzando en los años académicos. Pero para este momento está bien que sepamos esto, que son las características generales. Bueno, sí. Profe, ¿puede Sí. ser que sirvan para conocimientos memorísticos o técnicos que requieren comprensión simple únicamente, como puede ser las tablas? Exacto, sí. Bien. Todo lo que es memorístico y todo lo que es dirigido y todo lo que es ordenado en pasos, lo vamos a usar para procedimientos técnicos más que nada. Siempre digo que del conductismo no nos tenemos que deshacer completamente, porque es el que nos da el orden en nuestra disciplina para realizar procedimientos, porque imagínense que yo voy a realizar un plan de hidratación. El plan de hidratación es el suerito con la incisión del catéter, con la venoclisis, ¿bien? Y si yo no tengo todo preparado y no me sé los pasos para hacer cada uno, imagínense que hago la venoclisis, dejo el catéter, empieza a salir, encima la inyecto bien, empieza a salir la sangre, voy y busco el suero, a las tubuladuras las empiezo a purgar, se me desangró el paciente. Entonces, tengo que tener un orden de cómo se realizan las cosas y los procedimientos, y por ahí las cognitivas, sí, para abordar los problemas que tienen las personas, las necesidades. Y empiezo a hacer el proceso de atención, que ya lo vieron también. Qué hermoso haber tenido introducción primero, porque es más fácil. Bueno, siempre esta materia va primero, pero ahora la vamos rotando. Bueno, entonces ya sabemos que las personas tienen necesidades y que tienen problemas. Y desde las teorías cognitivas abordamos esas necesidades y problemas. Y para todo lo que es técnico, para todo lo que es praxis,
lo que tengo que ser diestras, sí voy a tener conductismo. ¿Bien? Eso quedó claro, ¿no? Porque es para siempre. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, ¿y acá qué nos dice? ¿Cuál es el rol del estudiante en la teoría conductista? Que es lo que trato de que no pase en la clase, que el rol del estudiante sea pasivo, que esto, no te digo que no tengamos momentos en la clase un poco conductista, porque hay veces que hay que prestar atención a cuestiones también técnicas, y sí absorber un poco, y también lo puedo refutar si me gusta o no, o preguntar, que eso ya me transforma en una teoría más cognitiva del aprendizaje que está atravesada por el constructivismo, que es esto de la construcción entre docentes y estudiantes, como por ejemplo este intercambio de ejemplos, de ideas, de actividades, ¿bien? Pero en el caso del conductismo, que se usaba en los tiempos de los jesuitas y los franciscanos, es esto del rol pasivo del estudiante. Esta lectura es la que van a ver, la que vamos a estudiar, estos son los procedimientos que van a estudiar y nadie más puede opinar y no una mosca en toda la clase, ¿sí? Y nadie habla, nadie me interrumpe y muteen los micrófonos. Bueno, esa sería la teoría conductista en relación al rol del estudiante y que se considera al estudiante como una tabla rasa, o sea, como la palabra alumno es re antigua, hoy se usa estudiante, porque el alumno no tiene luz, es alumno, no tiene luz, ¿sí? Y dentro de las otras teorías consideramos que los estudiantes sí tienen su propia luz y sus propios conocimientos y saberes previos que vienen a anclar o relacionar un poco con las entregas que nosotros podemos hacer desde lo académico, ¿sí? Entonces no consideramos que son alumnos, que por ahí lo usamos porque, bueno, ya es tradicional la palabra, pero lo correcto hoy en día es decir estudiantes, ¿sí? Y que no son una tabla rasa. ¿Saben lo que es una tabla rasa? No, profe. Una mente vacía puede ser, profe, como considerarla una mente vacía. Sí, una tabla que no tiene mayor reacción que ser tabla, ¿sí? Y que uno la va incorporando o va tallando, claro, o va tallando dentro de esa tabla rasa, el poquito, tipo, basta. Bueno, vaya para allá. Es mi hijo. Dentro de esa tabla uno va incorporando o tallando sus conocimientos sin posibilidad de expresión del estudiante, ¿sí? Nosotros no consideramos eso, nosotras, consideramos que cada estudiante viene con sus conocimientos previos, con una historia previa, como decir el pobre nos paré porque quiere y esas cuestiones, sino que hay una vida previa a eso con determinantes sociales en los cuales les permitió adquirir mayor conocimiento u otros conocimientos que capaz no tengan nada que ver con la disciplina nuestra, pero que acá las va a incorporar y las va a nivelar junto a sus otros compañeros y compañeras. Claro, aquí dice Rocío. Basta. Sin cualidades innatas, por eso debemos adquirir más conocimiento, claro. Se entendió esta parte. O sea, viene el conductismo para los procedimientos, no para las relaciones humanas. No. Bueno, seguimos. Bueno, acá vamos con la teoría cognitiva, ¿bien? O el cognitivismo es como un relativo de la teoría, es aprender a procesar esta información y ven que ahí tenemos un engranaje y también un corazoncito porque esta información también va a ir empapada de emociones, sentimientos, de cultura, de aprendizajes previos y toda una experiencia de vida de la persona, ¿bien?
La idea central es el aprendizaje depende de la actividad mental y de los procesos internos. Hay varios procesos que los procesos están mejor definidos por Jean Piaget, que es el padre de las teorías del aprendizaje y el padre, los otros autores me matan, pero es el más claro y el más convincente y que se adecua a nuestra disciplina. Ya vamos a ver los elementos que él presenta. Acá el estudiante es el activo, ¿por qué? Porque estas teorías cognitivas están atravesadas por el constructivismo. El constructivismo tiene varias dimensiones, que sobre los conocimientos previos se va construyendo otros conocimientos y se va anexando a experiencias y a conocimientos previos. Esto es muy del aprendizaje significativo de Ausubel, ¿no? Otra parte del constructivismo y de las cognitivas es que se aprende por sociabilización. Una persona sola puede aprender, pero con límites. En cambio, cuando hay intercambio en la familia, con amigos, con grupos de profesionales, o como ahora ustedes hacen cuando se encuentran en la universidad o por acá, hay otros saberes que ignorábamos y ahí aprendemos también, ¿sí? Bueno, un poco lo que decía, dice el ejemplo también. Bueno, estos son los procesos de los que les hablo y son muy importantes porque nos explica cómo incorporamos esos conocimientos, ¿sí? Por un lado está la asimilación. Se lo puse en diferentes colores para que se lo acuerden, aunque sea de manera de imagen, ¿no? En azul, la asimilación. Integro lo nuevo a lo que ya sé. Hago el engranaje ahí, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor yo sabía cómo realizar un inyectable, ¿sí? Así de la nada, sin ser enfermo, nada, ejerciendo ilegalmente la profesión, ¿sí? Pero ahora voy a aprender los procedimientos capaz de asepsia previos y por qué se realizan, que existen distintos tipos de flora en la piel, con qué sustancias debo hacer la asepsia y con cuáles no me conviene, porque se me inactiva la sustancia que voy a inocular. Esas cuestiones voy a aprender. Yo ya sabía la técnica capaz, pero no sabía por qué se hacía de tal o cual manera o por qué se debe hacer de tal o cual manera. Entonces, asimilación, integro lo nuevo a lo que ya sé. Bien. Acomodación, modifico lo que ya sabía para incluir lo nuevo. O sea, si yo antes solamente hacía un barrido aséptico luego de inocular, ¿y qué me dice la teoría? Que primero debo hacer el barrido aséptico con solución fisiológica y no con alcohol, y después inocular y luego nuevamente con una gasa limpia, voy a modificar lo que ya sabía para incluir lo nuevo. ¿Se entiende? Y ahí la adaptación, equilibrio entre ambas, cada vez que yo intente hacer este procedimiento, me voy a acordar de lo nuevo que he aprendido y decir, no, cierto que este procedimiento primero lleva esta etapa y luego esta otra. Esta primera instancia y después esta otra. ¿Se entiende? Bien, bueno, perfecto. Acá hay un ejemplito. Yo sé que ya un ejemplito chiquito, que sé que la vacuna significa que la venoclisis me va a ocasionar un pinchazo con cierta molestia, pero sé también que es para prevención, inmunidad y que figura en el calendario obligatorio, ya sea para empezar las prácticas hospitalarias profesionalizantes. Sí o sí tengo que tener el calendario completo de vacunación. Y esto me va a integrar el saber científico más la experiencia práctica. Como les decía recién, para qué lo hago y por qué lo hago, ¿sí? Y aparte, tal vez me va, en algunos casos, lo digo porque es tendencia mundial, voy a sacar cierto prejuicio antes de la vacunación. Mi cerebro está haciendo cortocircuito, me encanta. Para eso me pagan, chicos. Para eso, y no solamente yo, ustedes, los docentes también.
Bueno, sin cualidad innata, mi cerebro está haciendo cortocircuito. Gustavo, no te preocupes, que hasta quinto y después cuando te recibas va a continuar así, nada más que vas a estar más acostumbrado. Porque nuestra profesión es así, todos los días algo nuevo. No es como el contador que ya sabe que tiene que hacer el debe, el haber y sacar un resultado y le puede dar un mes menos y otro mes más, un poco más. Nosotros todos los días nos presentamos con situaciones nuevas y con situaciones que nos entran en conflicto y nos provocan cortocircuito para decir, ¿cómo soluciono esto ahora? Todos los días. No importa si estamos desempeñándonos en un hospital, en un centro de salud, en una escuela, en un supermercado, en una empresa de viajes, no importa, todos los días vamos a tener una situación nueva. Bueno, los que trabajan en los nosocomios, llámese geriátrico, instituto de menores, en distintos tipos de hospitales, es todos los días, a cada hora, por no decir cada 10 minutos, una situación. Así que hay que acostumbrarse que explote nuestro cerebro. Burnout, hola, ¿cómo estás? Bueno, tratemos de que no, por eso nos tiene que gustar esta profesión, porque uno haciéndolo con gusto ya se activan otras sustancias en el cerebro que permiten que no me canse tanto, más allá de que, bueno, los salarios no se compensan del laburo que hacemos, ¿no? Otro tema ese. Bueno, vamos a lo nuestro. Sí, chicos, yo les voy a decir la verdad. Pero mientras tanto, vamos asimilando, acomodando y adaptando, ¿bien? Profe, Sí. disculpe, perdón que la moleste con esto, pero ¿puedo volver a la diapositiva anterior 2 segundos? Me gusta tener en las notas un cuadro entero de teoría cognitiva. Bueno, vos sabés que tenés el aula, lo tenés disponible. Ay, lo reviso, muchas gracias. Claro, yo lo estoy viendo desde el aula. Sí, esto lo tienen que acompañar con el manual, chicos. ¿Sí? Lo tienen que acompañar con el manual. Acá un poco explicamos, tienen que venir con el texto leído para que podamos hacer esta discusión y no que nos vengamos a enterar acá de, profe, ¿qué me está diciendo? Se me mezcla todo. Bueno, para hacer un repaso de acá, y yo un poco que voy combinando con situaciones de nuestra disciplina para que ustedes también vean dónde se están metiendo, ¿sí? Que a mí me parece genial que una profe me diga, che, esto pasa en cada día, en la realidad, y por qué aprendemos, más que nada, para que sepan por qué tenemos estos contenidos que un poco son adversos a quien viene a estudiar algún tipo de ciencia de la salud inicialmente. Después ya se acostumbran porque no nos separamos más de las teorías. Y también esto les va preparando también para su tesis, ¿no? Falta mucho todavía. Bueno, no sé, mucho, 5 años. Apaga el micrófono, por favor. No es tanto. Bueno, ¿a mí me decís, querido? No, al compa que hace ruido. Ah, bien, bien. Porque no te escucha bien, profe. Vamos. Bien. Vamos a hacer un repaso de lo que venimos viendo hasta ahora. Vimos qué son las teorías, qué es aprender. De aprender cómo aprendemos, que aprendemos a partir de teorías. Hasta ahora vimos la teoría conductista, vimos las características principales, está desarrollado en el manual, y estamos con las cognitivas. ¿Qué sabemos de las cognitivas? Que las cognitivas están atravesadas por el paradigma constructivista, y el constructivismo tiene características. Esa característica es donde la persona tiene procesos internos en los cuales esos procesos internos se dividen en asimilación, en acomodación y adaptación. Y que hay diferentes formas de aprender dependiendo del autor. Que ahora me estoy adelantando, ahora vamos. ¿Ven? Eso es muy poquito lo que vimos, pero vieron qué grande que es el contenido y todo lo que incluye. Lourdes, Sevilla. ¿Un poquito pudiste aclarar el panorama? Bueno, no está Lourdes. Bien. Seguimos.
Bueno, este es el aprendizaje significativo. Prácticamente es el favorito de la carrera, ¿sí? Porque es muy completo, es de la forma en que queremos que todos y todas nos formemos, tanto docentes, que los docentes seguimos estudiando, yo soy estudiante de una diplomatura, y ustedes son estudiantes de la formación de la licenciatura en enfermería, y esta es la forma que se imparten las materias, las asignaturas en general. Más o menos es parecido. Bueno, como les decía recién, esto que el aprendizaje ocurre con la información nueva que se va acoplando a los conocimientos previos que ya tenía. El concepto clave, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno, la persona, estudiante ya sabe, ¿sí? ¿Y por qué lo hace significativo? Ya me voy directamente a la teoría. Lo hace significativo porque este estudiante va a relacionar el conocimiento previo, pero además del conocimiento previo, las experiencias que tuvo para adquirir ese conocimiento previo y relacionarlo con el nuevo. Por ejemplo, andar en bici. Un ejemplo, andar en bici. Ahora quiero andar en bici y ir a realizar un triatlón, ¿sí? Bueno, lo voy a complicar más porque en el triatlón lleva otras exigencias, eso de andar en bici, pero cuando inicie el aprendizaje para andar en bici, tengo experiencias previas. Mi mamá, mi papá, mi compañero, alguna persona me indicó o aprendí solo o sola también, y eso me lleva a esa experiencia de cómo aprendí, y la vez que pude salir pedaleando sola, sin el acompañamiento de las rueditas, es muy básico este ejemplo, pero fíjense todo el recuerdo del conocimiento previo que me trae aplicarle un nuevo conocimiento que hoy puedo estar corriendo o participando de un triatlón que capaz tiene otras características más complejas que cuando yo apenas me subí a la bici con las rueditas y luego sin las rueditas. ¿Se entiende? Fíjense todo el recorrido histórico que hace el aprendizaje hasta que el aprendizaje no es finito, o sea, no tiene fin. ¿Se entiende? No es finito, no tiene fin. Entonces, cada vez aprendo algo nuevo. Capaz hoy está pasando, ¿sí? Yo aprendía de tal o cual forma y no sabía de qué forma aprendía, y hoy voy a saber si aprendo de manera conductista o si aprendo de manera constructivista y cognitiva, ¿sí? O para qué aprendo conductivamente o para qué aprendo de manera cognitiva, ¿sí? Voy a elegir capaz, pero ¿qué pasa? Si no sé, no puedo elegir, ¿se entiende? Bien. El sujeto es activo porque integra la nueva información a su estructura cognitiva, y en caso nosotros, las docentes, organizamos de manera lógica y somos facilitadores para que ustedes conecten al nuevo conocimiento, que es lo que se intenta hacer. Si voy muy rápido, me dicen. Es que, a ver, yo voy leyendo. Profe, el libro no está expandido ese aprendizaje. Sí. Puede ser. Ya lo voy a hablar y si no lo vamos a avisar, porque se ve que cuando lo han editado o algo lo han sacado, pero este tiene que estar. No se preocupen, lo vamos a avisar para que lo tenga. De última subiremos el artículo para que lo tengan bien presente, ¿sí? Porque no está el aprendizaje significativo y lo vi ayer. Sé que cuando ha ido a editar, cuando lo han subido, no sé si lo habrán sacado o no. Pero no importa porque acá lo tenemos bien explicado. Igual no es muy distinto al de Vygotsky, que es el otro aprendizaje intercultural, sociocultural, ¿sí? Pero no se preocupe, dice, profe, no está para este aprendizaje. Bien. Dice, yo viendo mi cicatriz de cómo me clavé el pedal cuando aprendí a andar en bici. Ahí está, tiene la cicatriz todavía.
mucho aprendizaje de que las heridas dejan de doler, pero siempre están, quedan, nos recuerdan, fíjense. Bien, romantizamos la cicatriz. Es como que conectas con lo que ya sabes con lo nuevo que estás aprendiendo. Sería algo más profundo. Claro, exacto, algo más complejo. Y en este caso, ¿qué nos diferencia ser profesionales de no serlo? Saber estas cosas complejas, que no la totalidad de la sociedad lo sabe y no tienen por qué saberlos, porque nosotros justamente nos dedicamos a esta disciplina para saber cuestiones propias de la disciplina, que los otros no tienen por qué saberlas, ¿sí? Como nosotros no tenemos por qué saber cuestiones finas de un bibliotecario, ¿sí? Porque está la carrera de esa carrera particular de cada uno. Sí es verdad, profe. Bien. Bueno. Esto lo tengo que explicar sí o sí para que entiendan las otras teorías. Igual ya vamos a ver ese tema, chicas y chicos. Bien. Bueno, un poco de lo que ya estuvimos conversando recién, sigue con los conocimientos previos, es comprensivo y no memorístico, justamente porque le decía, no es algo que me tengo que aprender de memoria de cómo hacerlo, sino que se comprende cómo se aprendió, como lo de la bici, ¿sí? Anclaje o asimilación de nuevos contenidos, ya vamos a ver lo que es anclaje, ¿bien? El anclaje en realidad es la experiencia que me une para poder relacionar con el conocimiento nuevo, ¿sí? Ustedes, una vez que iniciaron, un ejemplo, una vez que iniciaron la universidad, no es que no sabían a dónde venían, si los íbamos a mandar, qué sé yo, a un hospital de entrada. Hoy en día nos estamos encontrando en el hospital pediátrico, no. Sabemos que cómo se inicia un curso, la presentación de la carrera, las materias que vamos a ver, en este caso yo le expliqué las teorías y demás, ¿entiende? Pero organizadamente. Y ese es el anclaje que hacemos para que luego, en marzo, y una vez que aprueben el ciclo, inicien con la carrera, ¿sí? Entonces nosotros acá en el ciclo de ingreso hacemos ese anclaje. Bueno, diferencia con aprendizaje memorístico, eso es lo que le estaba diciendo, hay comprensión y relación, y no es algo que me repito en la mente sin entenderlo, ¿bien? Bueno, la herramienta pedagógica es esto, esquemas introductorios que facilitan la comprensión, que son las explicaciones previas, o la comprensión previa de algo. Acá, como les decía, el concepto de anclaje es el siguiente. El proceso mediante el cual una información se conecta con un conocimiento previo relevante que ya existe en la estructura cognitiva de ustedes. Y lo conectamos a lo nuevo. Eso va a suceder sobre todo en toda la carrera, ¿no? Cuando iniciemos. Por ejemplo, si yo hoy pregunto, ya deben venir un poco entrenados porque vienen de introducción, pero si yo hoy les pregunto cuál es el objeto de estudio de la enfermería, ¿ustedes qué me van a decir? ¿Son? ¿Siento la que ciencia? Cuidado. Está. ¿La ciencia, Bien. profe? Sí, no importa. Pero está bien que no lo sepan, porque justamente acá estamos haciendo el anclaje para que ustedes puedan conectar. Vos me decís la ciencia de enfermería porque capaz estuviste revisando contenidos, porque la enfermería es una disciplina científica. Y está bien, porque es el conocimiento previo que yo tengo. ¿Sí? Sí, alguien me podría haber dicho también curar, o me podría haber dicho el cuerpo humano como objeto de estudio, o la persona, me podría haber dicho, son objeto de estudio de otra disciplina, pero también nos caracteriza porque es uno de los elementos a los cuales incorporamos a nuestro quehacer diario, ¿no? A nuestro quehacer profesional.
Entonces también, pero es el conocimiento previo, es el anclaje que a mí me conecta con la disciplina. Pero de la manera correcta, en este caso, que ocurre cuando el anclaje ya sucedió y empezamos a pulir qué corresponde a cada cual, ¿no? En este caso, ¿cómo es que le dije? Ay, ya me empezó ahí. El objeto de estudio de la enfermería es el cuidado humano, ¿sí? Se lo graban afuera. Bueno. Bien. ¿Qué no está en el libro? ¿El significativo? ¿O que el objeto de estudio del cuidado humano? Bueno, se lo graban a fuego, chicos. Y esto del el aprendizaje significativo, vamos a ver si hacemos una intervención en el aula y vamos a avisar y les vamos a subir este mismo contenido para que lo tengan presente porque hubo algún tema de edición en el material. Sí. Sí, el significativo tiene que estar porque es el que se desprende en los otros. Sí, sí, sí. Y avisen a sus compañeros. Igual todo esto está en el aula. De hecho, en el aula, que ya les voy a mostrar al final de esta clase, están las dos clases. Hay una clase, está mi clase, que es la presentación, y abajo hay una clase, en el mismo, de mi link, hay otro link que es de la licenciada Villegas, que está la misma clase, pero dada por ella. No la retiré porque me parece exquisita la presentación de la licenciada también, así que pueden elegir o pueden ver las dos. ¿Sí? Bien. Bueno. Seguimos. Bueno. Recién hablamos del aprendizaje significativo de Ausubel y ahora vamos con la teoría sociocultural de Vygotsky, ¿sí? Bueno, acá, como les decía, es sociocultural porque mantiene que la persona aprende con otros, como les adelanté al inicio de la clase, ¿sí? Aprende con otros, el estímulo que tiene la persona es el medio social. Por ejemplo, esto va a pasar mucho en los grupos de estudio, que se vayan formando, y hay muchos grupos de estudio estimulados por el centro de estudiantes y las agrupaciones, ¿sí? A veces, el recorrido en la universidad se estructura prácticamente, se estructura y se enlaza íntimamente con los grupos de estudios. No quiero hacer diferencias, pero sobre todo las personas que trabajan o tienen una familia numerosa y están estudiando y por ahí el centro de su vida no es la universidad, pero por determinantes sociales y obvias razones, los grupos de estudio saben resguardar y apoyar y respaldar muy bien a estas personas, ¿sí? Y estas personas aprenden y pueden continuar la vida universitaria a través de estos grupos de estudio, ¿eh? Y acá nos empapamos de esta teoría inmensamente, ¿sí? Otro elemento de los que habla la teoría sociocultural es de la zona de desarrollo proximal. Es esa zona donde se realiza el engranaje, ¿sí? El engranaje o el estímulo para poder adquirir otras competencias, el nuevo conocimiento, si se quiere, ¿no? Acá le tiene definida como la brecha entre lo que ya uno es capaz de hacer y lo que todavía no pueden conseguir por sí solos. Entonces está ese engranaje y se llama zona de desarrollo proximal. Es esa zona imaginaria, abstracta en nuestro cerebro, donde se hace este contraste de conocimientos anteriores y el nuevo conocimiento, y que potencia ese momento en que todavía no se logró el conocimiento nuevo, pero está en potencia. A veces demora más y otras veces demora menos. Y eso se llama zona de desarrollo proximal. ¿Bien?
que también tiene como otro elemento el andamiaje, ¿sí? El apoyo temporal hasta que se logra la autonomía. Cuando nosotros le pedimos a un compañero que nos explique, yo sé que en algún momento lo voy a comprender, pero estoy en la zona de desarrollo proximal. Y mi andamiaje, ¿quién es? Mi compañero que me lo explica 280 veces después de 4 termos de mate, ¿sí? Hasta que lo entiendo. ¿Bien? Perfecto. Los niños con discapacidad aprenden con la teoría sociocultural. Bueno, qué bueno que lo decís, María de los Milagros. Como sabemos, los niños con discapacidad, sobre todo los PC, que son con parálisis cerebral, o otros que tienen algunos problemas cognitivos, con la afectación del sistema nervioso y demás, aprenden por sí solos, lo más probable es que no puedan aprender. No digo que un niño sin ningún tipo de dificultad pueda aprender por sí solo, pero tiene otras capacidades naturales por el cual puede adquirir ciertos conocimientos autónomamente, muy limitado. Pero el niño que tiene alguna afectación de este tipo, lo más probable es que no va a aprender nada. Y si lo dejamos solo, con el tiempo se va a ir diluyendo, se le va a ir diluyendo la vitalidad. Por eso es muy necesario todo lo que la crianza de estos niños, es muy necesario la estimulación del grupo y del grupo de niños con características similares a ellos o no también, pero que se puedan ver reflejados y que puedan aprender entre ellos dentro de las capacidades que tienen, y si no hay posibilidad de que sean niños, en el grupo humano en el que se encuentra, estar estimulado y no perder por ahí esa intención de conectar con el niño que sufre o el niña que sufre estas dificultades, ¿no? De decir, bueno, si no me entiende. Bueno, que coma eso, sí es lo mismo, si no sabe si está rico, no. Poder, ya me estoy yendo para mis otras materias, chicas. Bueno, un poco para que lo vayamos entendiendo, ¿sí? O sea, la teoría de Vygotsky, no aprendemos solos y solas, necesitamos del grupo por más que a veces nos cueste, ¿sí? Por eso tanto trabajo en grupo, profe, tanto trabajo en grupo. Hoy en primer año, todo en grupo, para que conecten. Lamentablemente para algunos, para otros no, enfermería es en equipo, y en el equipo de salud, como profesionales de nuestra disciplina. No podemos trabajar solos y solas porque hasta para tomar decisiones vamos a sentir la necesidad de consultarlos con nuestros compañeros del equipo, ¿sí? Así que desde ya sepan que enfermería es una disciplina de conexión social permanente, tanto con las personas que vienen a nuestro cuidado como nuestros colegas, ¿bien? En grupo hay más puntos de vista, sí, y más si hay que decidir sobre alguien. Una responsabilidad terrible. Bien. Bueno, un poco como que ya lo expliqué recién. Es la ayuda temporal que brinda el docente o cualquier persona en relación a alguien que se le está tratando de acompañar en alguna experiencia o situación. Dice, para que el estudiante pueda realizar una tarea que todavía no puede hacer solo, ¿bien? Nosotras, y ahí con el profe, somos el andamiaje para que después puedan manejarse solitos en la cursada, ¿bien? Es progresivo, es intencional, porque yo justamente hago comentarios intencionales como los otros profes para que podamos ver perspectivas de otras cuestiones, y se va retirando gradualmente cuando el estudiante ya logra la autonomía. Ya cuando enganchan, hay algunos que ya vienen enganchados porque vienen de una vida estudiantil más activa porque vienen capaz de otra tarea, de otras carreras. Pero otras personas que es la primera vez que aterrizan en la universidad como tal, no es la primera vez que están cursando algo, porque han cursado, supongo, el secundario en algún momento, hayan terminado o no. Pero sí es una experiencia nueva, ¿sí? Y encima es autogestiva,
porque no es obligatorio, ¿se entiende? O sea, cada uno va a avanzar dentro de la carrera a partir del empeño y la voluntad y los recursos con los que cuente para poder avanzar en esta experiencia de la licenciatura, ¿no? Pero es autogestivo, nadie va a ir por atrás, a no ser que haya unos papás por atrás muy, muy rígidos y conductistas, que los estén obligando o a alguna persona, pero si no, va a depender de cada uno. El profe no va a ir a buscarte porque rindas o no va a ir a buscarte porque entiendas. Vas a tener que buscar vos los medios y los recursos para poder avanzar en las materias y en el conocimiento. ¿Bien? Bien. Bueno. Bueno, acá tenemos un ejemplito. Un estudiante no puede hacer solo una entrevista clínica completa, pero con guía, por ejemplo, unas preguntas, una guía de estudio, un checklist, que es los diferentes pasos que hay que seguir, un role player, es la práctica previa, simulada, antes de la entrevista. Todos los enfermeros y enfermeras hacemos entrevista previamente, que es la anamnesis, previamente para la atención, ¿no? Y luego de tener un modelo, de fijarse, de googlear, de preguntarle al chat GPT y demás, lo van a hacer solos, sin necesidad de esos recursos. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Sí? Bueno, un poco para que vayan, bien, para que vayan entendiendo el material. Entonces tenemos la conductista, que nos sirve para las técnicas, procedimientos, estímulo, respuesta. Las cognitivas, atravesadas por el constructivismo, que tiene las características que ya dijimos. El aprendizaje significativo, que no está en el manual por un error de edición, pero que sí lo tenemos que saber. Aprendizaje significativo de Austin Ausubel. Y tenemos a Piaget, que nos da las características generales del cognitivismo y los procedimientos. Es el que va primero, está ubicado primero en el material. Ausubel después, y Vygotsky con el aprendizaje sociocultural. Bien, ahora seguramente vamos a las pedagogías. Bien. Profe, falta el constructivismo. ¿O lo dijo? No, sí lo dije. El constructivismo atraviesa todas las cognitivas. O sea, en este caso lo que estamos viendo es el aprendizaje significativo, Vygotsky y Piaget, ¿no? El constructivismo, que ahora viene las características, ¿sí? Bueno, se apoya en estas teorías y las características que tiene es que el aprendizaje, como dijimos, siempre es activo y es reflexivo. Dentro de la experiencia se trata de conocer cómo transité esa experiencia y qué factores hicieron llegar hasta tal o cual experiencia y qué conocimientos recupero nuevos y cómo hago el anclaje con los previos, ¿sí? El trabajo grupal, el intercambio social también permite el aprendizaje, y nosotras, las docentes, como facilitadoras y orientadoras para que ustedes puedan lograr ese conocimiento, básicamente. Todas las cognitivas están atravesadas por el paradigma constructivista, ¿sí? A diferencia del conductista, que es rígido, que es ordenado, que no da lugar a la reflexión ni a las sensaciones, emociones o experiencias de las personas, sino cuál es la respuesta y la conducta frente a un estímulo, ¿sí? Básicamente esa es la diferencia. ¿Está claro? ¿Está ahí? Sí, profe, ahora sí. Está subido en el aula, Tamara. Es más, yo lo estoy viendo del aula. Bien. Bien, es solamente estudiarlo y volver al aula. Para que hagan el andamiaje y el anclaje y todo eso. Bien, seguimos.
Bueno, acá les hice un cuadrito comparativo de las teorías, ¿no? Un poco el evolutivo del evolutivo de Piaget, a mí me interesa que sepan los procesos, que es el de asimilación, acomodación y adaptación, ¿m? Que es el padre de las cognitivas y que después se desprende Ausubel y Vygotsky. Entonces, ¿cuáles son los aspectos que me interesa que sepan? Es cómo se aprende, el rol del estudiante, el rol del docente, el concepto central, el tipo de aprendizaje y ejemplo, bueno, y un ejemplito ahí que les mande. Profe, Sí. 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 dijo que Piaget era el padre del cognitivismo. De las cognitivas, sí. Sí. Bien. Es Y que, cognitiva evolutiva. ¿cómo? Se le dice de la teoría cognitiva evolutiva, que de él sacamos los procesos para la teoría cognitiva. Ok, gracias. Los Y que en el cognitivismo atravesaban teorías del constructivismo. No, el constructivismo atraviesa a las cognitivas. O sea, fíjate que estas características que son del constructivismo, o sea, el constructivismo es un paraguas que abajo de ese paraguas está Piaget con su teoría evolutiva de los procesos, que lo que me interesa es mucho más amplia Piaget y lo van a ver en infanto juvenil, en niño y adolescente. Ahí van a ver Piaget bien reforzado. Pero de acá solamente queremos sacar los procesos, que son el de asimilación, acomodación y la adaptación. Después tenemos Ausubel con el aprendizaje significativo, que es sobre los conocimientos previos, se construyen los nuevos con sus elementos, y Vygotsky con el aprendizaje sociocultural, que se aprende con otros, y en compañía de otros y con el intercambio con otras personas. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tienen en común las tres teorías? Esto, que el aprendizaje es activo. Esto lo tienen en común las tres. Por eso está atravesado, que les digo, por el constructivismo. Y el constructivismo, como dice la palabra, es el intercambio con el otro, construyo con el otro, ¿sí? Para decírselo fácil. Dentro de esta construcción está que el aprendizaje es activo, que no es que yo les incorporo, por ahí pareciera, pero no es la idea, les incorporo mi verdad, les incorporo mi saber. No, vamos charlándolo como en este momento, diciendo, mira, es constructivista porque permite la reflexión, permite considerar las experiencias. Alguno de ustedes me podría decir, no, profe, yo no pienso que eso sea así porque yo sé esta otra verdad, por ejemplo. Que lo pueden hacer. Si ven que salen del Meet y no vuelven a entrar, bueno, hay un problema técnico seguramente. No, digo que probablemente se pueda realizar esa discusión. No hay inconveniente en el paradigma en el que está parado la asignatura, ¿sí? Y volviendo al tema del constructivismo, estas son las características. ¡Ay, no! Pero si estoy cargando. Bueno. Pero si estoy cargando. Bueno. Ay, espero que no se me corte, gente. Espérenme un segundito. Voy a enchufar la compu.
Bueno, ahí parece que está cargando. Bien. Bueno, hasta ahí estamos. Volvamos. Sí, bueno, está bien, profe. Sí, estoy bien. Sí, no sé, se ve que no me anda ese enchufe y se me había descargado el compu, está cargando. Por lo menos 15 minutos tenemos. Bien. ¿Hay alguien entrando a esta hora? A ver quién es. Nicolás Chanquia. 15 minutitos como para dar el presente. Ya nos estamos yendo enseguida. Bueno, después le pasan un poco de lo que vimos. Igual no termina esto acá. Seguimos. Bueno, acá está el cuadro comparativo, para que lo tengan. ¿Cómo se aprende? El conductismo por asociación estímulo-respuesta, que eso ya lo dijimos varias veces. Ausubel, con el aprendizaje significativo, relacionando lo nuevo con saberes previos. Y Vygotsky, a través de la interacción social y el lenguaje. Eso el lenguaje es muy importante, pero en realidad tiene que ver con esto de que si yo no me comprendo, si bien me puedo aprender de otras formas, señas o qué hacer, el lenguaje influye mucho en relación a cómo adquiero el conocimiento. Si yo, imagínense que le estuviera hablando en alemán y muy poco castellano, y la verdad que no sé si nos podríamos seguir mutuamente en esta clase. Eso también nos puede dejar pensando un poquito. Ah, bien, Nico. Bueno, pero qué lástima, porque ya nos vamos enseguida. Bueno, igual ninguna de las dos turnos tiene desperdicio, les aviso, dentro de los temas que abordamos, ¿no? Bueno, ahí está muy claramente el rol que tiene el estudiante en esto de recibir e intercambiar el aprendizaje. Por ejemplo, en el conductismo solamente lo recibe. En Ausubel y en Vygotsky hay intercambio. Activo cognitivamente, activo en interacción con otros. ¿Qué diferencia hay? Que Ausubel enfocan, no son diferentes formas de aprender, sino que enfocan diferentes aspectos del aprendizaje. Ausubel enfoca el tema de las experiencias, de cómo ingresan esos conocimientos, de los conocimientos previos y cómo impacta ese conocimiento al interior de la persona prácticamente. Que también ocurre con Vygotsky, no es que dice, no, si yo aprendo como Ausubel, no aprendo relacionándome con los demás. No, se aprende de las dos formas en simultáneo, pero un autor mira esto y otro autor mira, si se quiere, cómo aprendo con otros. ¿Sí? Me iba a hablar alguien, porque se activó el micrófono. Profe, esto me hace relacionarlo, o sea, porque yo estoy estudiando para catequista. Ya me recibo ahora me recibo ahora en febrero, me entregan el ¿cómo se dice? El diploma. El certificado. Sí, el certificado, y lo veo como si fueran lo que estoy estudiando, la parte de la Biblia, o sea, lo que escribieron las Biblias, más o menos. ¡Qué interesante! A ver, hace un resumen. ¿Por qué lo relacionas? Me da curiosidad, gente. O sea, como yo estoy estudiando lo del Antiguo Testamento, y son como, la Biblia se divide en dos partes. Sí. O sea, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por eso estaba mirando acá los autores y se me vino en mente como recordar la parte de la Biblia. Mira. Sí, los del Antiguo Testamento son los conductistas. Desde yo tengo como estando. Bueno. Te estoy haciendo como una simbología. No está, los conductistas no estaban, o sea, capaz hayan sido conductistas, lo más probable, pero no estoy relacionando porque desconozco totalmente esa parte. Es una representación. Sí, o sea, nosotros también estudiamos también lo que es la parte moral. Ajá. Y también ahora la última materia, que fue en diciembre,
y que ahora el 15 tengo que entregar el último examen por escrito, por PDF. También estamos estudiando lo que es derecho, por eso hay algunas cosas que me vienen en mente a lo que yo estoy estudiando. Che, ¿y dura mucho esa formación? Y son 3 años, o sea, yo lo estoy... bastante. Sí, las clases son una vez a la semana y yo lo estoy haciendo acá en Fátima, que es acá en barrio Ciudadela, Ajá. por la zona sur. Bien. Así que bueno, Sí. está bien que lo relaciones. Sí. Es forma de aprender de cada uno, ¿eh? Sí, por eso cuando usted decía de los grupos, estaba por opinar, pero me cuesta entrar a la computadora, no sé mucho de computación, tengo que hacer un curso. Sí. Me ayudan mucho mis hijas. Ahí está, Camila hizo una acotación. Aprendizaje significativo. Relacionar con las experiencias previas y con la historia de vida. Sí, con eso de los grupos, yo tengo un grupo que somos 4, así que creo que los grupos ayudan mucho. Así que, bueno, eso quería aportar, mamá. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Paola. Gracias, Paola. De nada. Bien. Buenísimo. Bien, Camila ahí, haciendo la conexión también. Bueno, seguimos. Cognitivo activo. Bueno, nosotros controlamos los estímulos y los refuerzos, que en la clase lo voy haciendo también, solapado. Ausubel organiza los contenidos, activa conocimientos previos, un poco de lo que conversamos cuando hago algún tipo de interrogante, y activo en interacción con otros. Mediador cultural, perdón. Concepto central, refuerzo y repetición. Un poco lo que habíamos hablado del perro. ¿Se acuerdan del perro que se libaba? Porque lo acostumbramos a que cada vez que sonaba una campana, se le daba de comer. Un día suena la campana, no se le damos de comer y saliva, porque fue un refuerzo y repetición. Bueno, un poco el refuerzo que va a hacer para ustedes es que siempre al final de la clase, saben que vamos a tener una mini evaluación de la clase. ¿Sí? Lo puedo hacer en concreto o tal vez haciendo algún tipo de interrogantes. Al principio les puede llegar a sorprender y sentir alguna sensación de ansiedad, pero ya mientras van transcurriendo las clases ya se va volviendo más común y ya vamos pensando alguna respuesta e investigando en el material en el caso que la profe haga alguna preguntita. Fíjense cómo ahí se creó el estímulo y el refuerzo y todo junto. Bien, bueno. Y tenemos Ausubel con el tema del anclaje. Esa palabra que dice subsumidores, no lo tengan en cuenta la definición que le di de anclaje, que los subsumidores son quienes proporcionan ese anclaje. En este caso somos los docentes o las personas o algún tipo de concepto que haga que se instale el conocimiento nuevo, ¿bien? Y también tenemos en Vygotsky la zona de desarrollo proximal, que es esa zona en la cual se va elaborando o se va acomodando el conocimiento que ya uno tenía habitual cotidiano con el nuevo, pero aún todavía no lo aprende, está en elaboración. Y eso puede demorar milésimas de segundo o puede demorar un tiempo más largo, ¿no? Bien, tipo de aprendizaje memorístico y conductual, Ausubel comprensivo, y en Vygotsky se construye socialmente. Bien. Bueno, acá hay un ejemplito en relación a una cadena de infección, que somos los ejemplitos, microejemplos que venimos dando durante toda la presentación. En el conductismo vamos a memorizar los distintos eslabones que tiene esa cadena de infección, ¿sí? El agente, los factores, el sujeto predisponente a contraer la infección, y vamos a aprender los distintos eslabones. En cambio, en Ausubel lo relaciona con lo que ya se sabe sobre la infección. O sea, sabemos que si tomamos
agua que no es potable, lo más probable es que contraigamos esa infección y abordemos el ejemplo de una cadena de infección por ahí. Porque esto es como la asociación libre, ¿no? Si yo le digo cadena de infección, el conductista me va a dar los eslabones de esa cadena. Auschwitz, cómo la contrajo a la infección, y en el caso de Vygotsky, ¿en qué comunidad se podría dar una infección, por ejemplo, si no revisamos los tanques de agua de la guardería? Porque vemos infecciones digestivas en niños menores a 4 años, por ejemplo. Vygotsky lo relacionaría por ahí, o del contacto de los niños en el jardín, que comparten un mismo espacio. ¿Sí? Es más comunitario Vygotsky en ese aspecto. Bien, si hacemos una asociación libre, es un ejemplito como para que vayan viendo las diferentes contrastes de las teorías. Bueno. Nos falta un montón todavía. Bien. Bueno, si nos agarra la hora, vamos a continuar mañana con esto. Bueno, de las pedagogías, ¿a quiénes vieron? A los que han revisado el material. La pedagogía crítica y la pedagogía de la problematización. Bien, autores. Era el de ¿Y quién más? Y Davini. Bien, acuérdense de Cristina Davini, que es una autora argentina muy destacada en la pedagogía. Así que Paulo Freire también, divino. Paulo Freire, vamos con Paulo Freire, lo queremos mucho. Sobre todo porque a veces lo queremos y otras veces nos hace enojar. Pero bueno, polémico. Bien los que han hojeado el material. Los presento y mañana podríamos continuar con una actividad que viene después de esto. Yo quería que le hicieran hoy. Bueno, igual le presento la actividad y mañana los que tengan hecho algo lo vemos, para que les quede de tareita. Si no la pueden hacer, no hay problema. Bien, pero háganla. Los que puedan, háganla. Les ayuda un montón para el ciclo. Bueno. Espera. Bueno. Pedagogía, sí, mis hijos son terribles. Pedagogía, pues, ustedes saben, les voy a contar una inferencia. Yo estoy acá en mi casa, no tiene ningún inconveniente. Empiezo a dar clase virtual y tienen hambre, quieren salir afuera, quieren subirse a los muebles. Bueno, acá espero un ratito. Bueno, volvamos. La diferencia que hay entre las pedagogías y las teorías del aprendizaje, como les dije anteriormente, es que unas explican cómo se aprende, o sea, lo teórico. Digamos, cómo nos sacan una foto de cómo aprendemos en los diferentes tipos de teorías, ¿sí? Con las pedagogías me da la instrucción de cómo se realiza las cosas, o cómo se enseña, o cómo se aprende, incorpora las pedagogías también, ¿sí? Bien. Como les dice acá el cartelito, no nos alcanza a saber las teorías si no las podemos aplicar. Y nosotros como efectores de salud, enfermeros y enfermeras, efectores de salud, debemos tener muy hábil esas competencias de poder expresarnos, de poder explicar, de poder asesorar. Una mamá primeriza que a nosotros nos viene a contar como primera persona en este mundo que aparentemente siente que está embarazada. Y nosotros como que nos vamos a quedar de su cosa diciendo, bueno, espera el médico, a ver qué te dice, que lo hacen. No, ahí nomás tenemos que abordar con atención primaria, en preguntarle si tuvo tal o cual síntomas,
si presentó tal o cual situación, si se encuentra acompañada, con qué recursos cuenta, a partir de cuándo sospecha que ha quedado embarazada y esas cuestiones. Bueno, en fin, adelanto un poquito de otras materias. En el caso de la entrevista, yo debo saber cómo desempeñarme en la praxis. Bien. Bueno, acá lo tenemos a Freire, polémico. ¿Por qué les digo polémico? Porque Freire me indica refutar todo lo que la docente me dice, todas las verdades habidas y por haber. Bueno, está bien, vos decís que es así, pero ¿por qué? Freire nos invita a cuestionar ideas que parecen rígidas. Freire es todo lo contrario, o nunca compartiría la teoría conductista, que es rígida, que no da lugar a discusión. Freire es discusión. Freire es igual a reflexión, discusión y pensamiento crítico, ¿sí? Bien. Por ejemplo, considera a la escuela y a la universidad como que no es neutral, que no tiene una sola idea, sino que produce y reproduce y cuestiona relaciones de poder. Nosotros acá producimos el cuidado y la enseñanza que proporciona hoy la escuela de enfermería, no es la misma enseñanza y cuidado que impartía en 1986 con el programa riquísimo que teníamos, ¿sí? No es igual. La profe, ni imaginar una profe dando una clase virtual, ¿sí? Sino que reunía otras características. Pero ¿por qué esto va evolucionando y cambiando? Por las discusiones y las reflexiones que se realizan. ¿Y esto dónde se realiza, profe? Esto se realiza en las aulas, en estos medios de comunicación interactivos, en los proyectos de investigaciones que surgen de nuestra disciplina y de nuestra escuela propiamente dicha, de los relatos de experiencias de las personas que se dedican a nuestra profesión o personas que reciben nuestros servicios, también a partir del relato de los estudiantes, de las benevolencias o dificultades que tienen en el trayecto de la carrera, ¿sí? Bueno, es muy amplio el abanico de situaciones que pueden hacer cuestionar relaciones entre, primero, la enseñanza y el aprendizaje, y acá dice que cuestiona las relaciones de poder. El conductismo presenta muchas relaciones de poder. La principal que nosotros vimos era en relación del docente-estudiante, donde el docente tenía toda la verdad y el estudiante solamente recibía, ¿sí? Bueno, mañana vamos a iniciar con la pedagogía crítica de Paulo Freire, nuevamente. Yo tenía ganas que hicieran esta actividad, pero bueno, para que la vayan viendo, y si no la hacen, la hacemos un poquito mañana acá. A ver. Sí, nos falta un montón. La vamos a hacer mañana la actividad. ¿Sí? Mañana vamos a continuar con la pedagogía crítica de Freire. Vayan leyendo algo, ¿sí? Vamos a continuar con Davini, los razonamientos, los distintos tipos de aprendizaje, y después una actividad al último, que queda abierta acá, la tienen en el aula, también está en la presentación. Entren en el aula. Y la gente que no sabe entrar en el aula, que se puede quedar, se queda. Así puede hacerla, puede cursar, porque si no, no va a poder cursar. Así que bueno, lindo empezamos hoy, ¿eh? Han estado atentos. Listo, Selene. Bien, Martina. Mi gata, Agustina, Iris, también. Florencia. Ahí los emojis a full. Bien, Luz. Florencia también. Bárbaro, yo también mando uno. Bueno, vayan saliendo, así inicio con la gente para ingresar al aula. Nos vemos mañana.